¿Cuál es el verdadero Jerry Lewis? El fantástico comediante consagrado por sus fervorosos admiradores como el más genuino heredero de la estirpe de Buster Keaton y Charles Chaplin, o el bufo grotesco que para sus detractores disimulaba el bajo vuelo de su comicidad con un festival de torpes morisquetas. El audaz director dispuesto a construir desde el absurdo un mundo surrealista de contornos únicos, o el astuto actor que escondía sus limitaciones detrás de un hábil barniz de gestos demagógicos y pura concesión sentimental. El generoso artista entregado a maratónicas sesiones de desprendido apoyo a causas humanitarias, o el hombre que detrás de las cámaras nunca escondió la soledad, el egoísmo y el mal humor. El veterano actor estadounidense Jerry Lewis ha fallecido este domingo a los 91 años en su casa de Las Vegas a causa de una distrofia muscular, según ha confirmado su agente. Pese a su avanzada edad y a los problemas de salud que acarreaba desde hacía tiempo, infartos cardíacos, cáncer de próstata, diabetes, inflamaciones pulmonares y un dolor de espalda crónico, el veterano intérprete aún se encontraba en activo y tenía pensando trasladarse a Canadá en breve para participar en el rodaje de una película. Precisamente, el año pasado intervino en la película Policías Corruptos, en la que encarnaba al padre del protagonista, Nicolas Cage. Nacido el 16 de marzo de 1926 en Nueva Jersey con el nombre de Joseph Levitch en el seno de una familia de comediantes de origen judío, Lewis comenzó a actuar en el mundo del espectáculo a la temprana edad de 5 años. Una de sus obras más extraordinarias, El profesor chiflado, es tal vez la cumbre de su estilo único e intransferible. Personifica a un timorato hombre de ciencia que se vale de un extraño brebaje para transformarse, cada noche, en su antítesis, bravucón, arrogante, Don Juan. No fue, por supuesto, el primero en exponerse a los alcances y las posibilidades de una doble personalidad, pero en sus manos ese juego de ser al mismo tiempo el Dr. Jekyll y el Sr. Hyde adquirió precisos matices existenciales. Lewis se dedicó en cuerpo y alma a enfrentar esa tensión y procuró atenuar sus incómodos efectos con una hiperactividad que no mellaron ni los años ni las complicaciones en su salud. Cuanto más adverso aparecía el diagnóstico, más resuelto estaba a reforzar sus compromisos. Así ocurrió el último día de 1982, cuando después de sufrir un infarto pareció lanzarse a vivir más frenéticamente que nunca, casándose con una bailarina 20 años menor y multiplicando sus apariciones públicas. A cada indicación adversa de su organismo, diabetes, crisis cardíacas, problemas pulmonares, interminables dolores de espalda y hasta un cáncer de próstata, sumada a las secuelas de una intensa dependencia de las drogas, con intento de suicidio incluido en 1978, respondía con más y más ocupaciones. Cada año esa conducta alcanzaba su clímax en septiembre, cuando Lewis se ponía durante 24 horas consecutivas frente a las cámaras al frente de una campaña nacional por TV de ayuda a los enfermos de distrofia muscular. Estos teletones benéficos eran para Lewis una causa personal, tal vez la más importante de su vida, con la que obtuvo recaudaciones millonarias y hasta lograr que un parlamentario norteamericano lo postulara en 1977 al Premio Nobel de la Paz. No le alcanzó para esa distinción, pero 3 décadas después logró recibir el máximo galardón humanitario de la industria del cine, ese Oscar honorario que agradeció en 2009 ovacionado por sus pares. Ese cuadro también respondía a cuestiones anímicas. Podría decirse que su personalidad dual y su manía egocéntrica también se relacionaban con la grieta irreconciliable que enfrentó y seguirá enfrentando a sus admiradores y sus detractores. Ídolo de Hollywood durante 3 décadas, Lewis no pudo lograr en vida el reconocimiento permanente de los críticos de su país. Los franceses me han comprendido mucho más. Hasta han dicho que tengo sentido social, cosa que no sospechaba, dijo alguna vez sobre la contundente reivindicación que logró en ese país, donde su obra fue vista siempre como fruto del talento de un verdadero creador. Inspirado, audaz y original. En su país, por el contrario, Lewis debió soportar frecuentes escarnios, ironías y calificativos. Alguien llegó a definirlo como un mimo que raya en la idiotez. Su marca distintiva era, precisamente, el humor físico y gestual, apoyado en un sinfín de poses, muecas, posturas inverosímiles y una asombrosa flexibilidad corporal. Mi género de humor es fundamentalmente visual. No es necesario conocer mi lengua para ser comprendido. Tampoco fuerzo efectos, porque mi humor nace de unas condiciones naturales que tengo para el género, dijo para justificar por qué era tan reconocido fuera de su país. Con todo, este mimo excepcional también era capaz en sus películas de modular hasta 30 voces diferentes a partir de su expresión tan conocida de adulto aniñado.
En el cine impuso un personaje casi único de héroe a la fuerza. Torpe, vacilante y tímido, siempre resultaba víctima de los gags y situaciones en las que se involucraba. En sus películas parecía que todo el mundo, objetos y personas, se ensañaba contra él. Louis sabía crear atmósferas visuales que remitían desde el absurdo y el disparate a los orígenes mismos de la comedia en el cine para salir en busca de la identificación con el espectador a través de fantasías y situaciones sentimentales de pura imaginación visual. Esa corriente de poderosa simpatía reconoció en Hollywood dos momentos decisivos. El primero transcurrió entre 1949 y 1956, cuando Louis y Dean Martin llevaron adelante una fructífera alianza artística de la que surgieron 18 películas, El castillo maldito, El circo de tres pistas, El rabo de la estrella, La suerte al galope, Más muerto que vivo, entre ellas, así como innumerables apariciones en todo tipo de escenarios, por los que llegaron a cobrar $64.000 por semana. Esa asociación concluyó muy mal, cuando Louis se cansó de las ínfulas de estrella de Martin. Le daba igual actuar, solo le importaba el aplauso final, llegó a decir. El segundo llegó en 1959, cuando firmó con Paramount un contrato único para la época, mediante el cual recibió un mínimo de $10 millones a cambio de la entrega a ese estudio de los derechos exclusivos de sus apariciones en el cine durante los siguientes 7 años. Fue en ese momento cuando llevó a la cumbre el estilo por el que será recordado, mezcla de su propia inspiración y de la influencia del genial director Frank Taslim, que había dirigido algunas de sus películas con Martin, Artistas y modelos, Entre la espada y la pared, y luego acompañó a Louis en los comienzos de su gran aventura solista. De esa alianza nacieron títulos como El papá soy yo, Tú, Mi conejo y yo, y las geniales Iréis una vez un ceniciento, ¿Qué me importa el dinero?, Un loco con suerte y El matasanos. Taslim fue quien mejor entendió a Louis porque hablaba el mismo idioma. Esas películas son muestras antológicas de su realismo y el más perfecto humor visual. Fue una década excepcional para Louis, la mejor de su carrera. Prolífico y creativo como nunca, entre 1958 y 1970 alternó sus películas junto a Taslim con varios títulos en los que hizo de todo, guionista, productor, director y protagonista. Algunas de ellas, su ópera prima El botones, El terror de las chicas, El profesor chiflado, El ingenuo, Las joyas de la familia, ¿Dónde está el enemigo?, son obras maestras absolutas. Esa voluntad tan abarcadora lo llevó a veces a cometer desbordes, sobre todo cuando trabajaba con otros directores de menor vuelo, y de a poco las talentosas muestras de una personalidad humorística única se empezaron a mezclar con tentaciones concesivas y algunos excesos vulgares que casi hunden su carrera en la década siguiente. De hecho, durante los años 70 estuvo voluntariamente alejado del cine, desde que vio en California que ¿Dónde está el enemigo?, se exhibía junto a un film erótico. Durante 20 años mis padres enviaron a sus hijos a ver mis películas porque eran garantía de entretenimiento sano. Ahora, la industria mezcla mis películas con porquerías y no quiero ser cómplice, reconoció con tristeza. Ese desconsuelo tuvo su revancha en 1976, cuando a instancias de Frank Sinatra se reencontró en vivo y frente a las cámaras de TV con Dean Martin después de 20 años, durante una de sus maratones televisivas. Ese mismo año volvió al cine de la mano de Martin Scorsese en la extraordinaria El rey de la comedia, donde interpretó un papel dramático y amargo que para algunos exhibía puntos visibles de contacto con su propia vida. En un giro brillante, Robert De Niro era su contrafigura cómica. Años después seguiría esa línea en Sueños de Arizona, a las órdenes de Emir Kusturica. Su última etapa como director y actor comenzó con dos grandes títulos de los años 80. La brillante Trabajando duro, un gran tributo a Chaplin, y Más loco que un plumero. Sufrió un golpe anímico y económico muy fuerte en esos años cuando su esposa Patty le pidió el divorcio luego de 35 años de matrimonio y 6 hijos, uno de los cuales murió por sobredosis en 2009. Obligado a presentarse en convocatoria de acreedores, debió aceptar compromisos poco dignos como el par de olvidables títulos rodados en Francia, Agárrame si puedes, A Jerry le falta un tornillo, indignos de la admiración que Louis siempre despertó allí. Fueron los críticos franceses los que me mantuvieron vivo durante 50 años, llegó a decir una vez. De allí en más, Louis se mantuvo fiel a su identidad de artista infatigable, con presentaciones constantes en casinos y hoteles de Estados Unidos, Europa y Oceanía, además de la infaltable presencia anual en las maratones benéficas. También volvió al cine esporádicamente,
con algún auto-homenaje, Fanny Bones, y la lacrimógena Max Rose, con la cual soñó en vano con alguna nominación al Oscar. Para entender todo lo que hizo, nada mejor que descubrirlo en el magnífico documental Method of Madness of Jerry Lewis, 2011, de Greg Barson. Allí vemos cómo Lewis y Martin paraban el tránsito en Nueva York durante sus actuaciones en vivo en los años 50. Había entre 10.000 y 20.000 fans aguardando que desde lo alto de algún edificio de Broadway se lanzaran miles de fotos autografiadas por el dúo. También nos enteramos que Lewis fue un innovador detrás de las cámaras. Inventó el Video Assist, una cámara que va registrando todo lo filmado durante el rodaje y lo reproduce en una pantalla instalada dentro del set, como ayuda y referencia para el director. Al final de su larga vida, el hombre que nació como Joseph Levitch, el 26 de marzo de 1926, volvía a las fuentes. Aún rodeado de lujo y sofisticación, nunca olvidó aquellos tiempos de infancia en que acompañaba a sus padres, actores de la legua, recorriendo en los tiempos de la Gran Depresión pequeñas localidades castigadas por la crisis y actuando por lo general para la gente más pobre de cada lugar. Los chicos, especialmente, tenían debilidad por esa figura flaca y ágil, capaz de la más increíble gesticulación, la mueca más inesperada, la inflexión vocal más sorprendente. En el fondo y en esencia, por encima de cualquier caracterización, Jerry Lewis fue ante todo el más grande de todos los payasos. En 1979, invitado por un grupo de clowns y maquilladores, actuó durante 2 horas de incógnito en un circo de San Francisco. Al revelar el episodio, dijo, «Nadie me reconoció. Sentirme uno más fue el mejor de los premios». Considerado uno de los grandes y más personales actores de comedia de los años 50 y 60, Lewis formó un recordado dúo con el cantante Dean Martin, tanto en clubs nocturnos como en televisión y en cine, donde realizaron 17 películas juntos, entre ellas My Friend Irma, 1949, o Loco por Anita, 1956. Dino encarnaba al ligón atractivo que conquistaba a las chicas y Jerry era el torpe alelado pero tierno. Los dos llevaban las situaciones a extremos maníacos y absurdos, lo que impactó fuertemente en un segmento importante del público, aunque es cierto que no a todos les agradó este tipo de comedias. Ambos se separaron como pareja artística de forma abrupta en 1956, aunque cuentan que 20 años después fue el propio Frank Sinatra quien volvió a unir a los antiguos amigos. La ruptura alentó a Jerry a entregarse aún más en cuerpo y alma al mundo del cine ya que amplió su faceta de actor con la de productor, guionista y director. Si bien su primera película en solitario, The Delicate Delinquent, 1957, demostró que enamorar a la pantalla era lo suyo, sus siguientes filmes fueron éxitos rotundos de taquilla, muchos de las cuales han llegado a nuestros días sin que el paso del tiempo les robe un ápice de gracia. Lewis protagonizó una serie de comedias donde acuñó un humor muy peculiar y revitalizó con ingenio la antigua tradición del slapstick y el absurdo, como en El profesor chiflado, 1963, considerada por la crítica francesa como su mejor película. Sin embargo, a mediados de los 60 su estrella comenzó a decaer, ya que el público parecía cansarse de sus repetidos gags y sus filmes ya no triunfaban en taquilla. Probó suerte entonces en la televisión con el show de Jerry Lewis, un programa que se emitía los sábados y que tampoco funcionó. En los años 70 su figura perdió atractivo para el público e inteligentemente se retiró durante un largo tiempo del cine, dedicándose a la escritura, la televisión y al teatro. Además, trabajó de forma desinteresada en la Asociación Norteamericana de Distrofia Muscular y fue nominado al Premio Nobel de la Paz en 1977. En los años 80 y con directores como Martin Scorsese, el actor se atrevió a abordar papeles dramáticos y en la actualidad era el referente de cómicos como Jim Carrey, Will Ferrell o Adam Sandler. También fueron muy reconocidas sus actividades humanitarias, en especial el Maratón Televisión con el que recogió fondos a beneficio de la investigación de distintas enfermedades durante casi 50 años, hasta que su propio estado de salud se lo impidió. Entre sus premios artísticos destacan el Premio Humanitario Jan Ersolt y el Caballero de la Legión de Honor francesa. A nivel sentimental, Lewis se casó en 2 ocasiones, con Patty Palmer, 1944 a 1980, con la que tuvo 5 hijos y otro adoptado y en 1983 contrajo matrimonio con Sandy Epidnik, con la que adoptó una niña. Su humor, si bien reconoce raíces en el dúo de Abbott y Costello, era especial y diferente a lo visto hasta entonces. Los dos llevaban las situaciones a extremos maníacos y absurdos,
lo que impactó fuertemente en un segmento importante del público, aunque es cierto que no a todos les agradó este tipo de comedias. Su debut lo hicieron en 1949 de la mano del productor Al Wallis, en la película My Friend Irma. A esta película siguió una secuela, y otras varias durante los siguientes 6 años, en los que Louis y Martin permanecieron juntos. Si bien es cierto que hubo un grado de amistad entre Martin y Louis, Martin usaba a Louis para escalar dentro del ambiente hollywoodense y mientras el ego de Louis iba creciendo debido a que Martin no podía robar cámara a Louis, la ruptura era cada vez más inminente, hasta que se separaron abruptamente en 1956. Solo 20 años después y gracias a la intervención de Frank Sinatra, el dúo haría las paces en el Teletón de Jerry Lewis. En esta intervención, se donó más de $1 millón, gracias al cantante Frank Sinatra, a la asociación de Jonas Bear. Lewis probó en televisión, donde se emitió un show de 2 horas los sábados por la noche. También aquí el ego de Lewis resultó negativo, de forma que el programa fracasó y tuvo que ser retirado de la programación. Lewis hizo una película más en 1970, pero después se retiró del cine durante 10 años. Durante ese tiempo apareció en un programa de televisión que duró 2 años y en espectáculos en directo, entre ellos en Las Vegas. Sin embargo, lo que cosechó mayor popularidad fue su trabajo desinteresado por la Asociación Norteamericana de Distrofia Muscular. En 1980 volvió al cine. Intervino en varias películas, algunas más serias que de costumbre, y con directores y actores protagonistas importantes, como Martin Scorsese y Robert De Niro. Ello le llevó a actuar también en películas de televisión, y a convertirse nuevamente en un actor solicitado. En 1991, debutó incluso en Broadway, en la reedición de la obra Damn Yankees, en la que interpretó al diablo, papel por el que cosechó un éxito notable. Con los años, Lewis ha sido reivindicado por parte de la crítica, la que no puede soslayar que el cómico ha sido el referente de exitosos comediantes contemporáneos, como Jim Carrey, Adam Sandler o Will Ferrell, en tanto precursor del gag físico y desmesurado, creador de sus propias rutinas y hacedor de un estilo visual a veces sutil y otras sobreexpresivo. Lewis se casó 2 veces, la primera en 1944. Después de 38 años, el matrimonio se disolvió. Con su primera esposa, tuvo 5 hijos, y adoptaron uno más. De esa familia, su hijo Gary resalta porque durante la mitad de la década de 1960 tuvo una serie de éxitos importantes en el hit parade con el grupo Gary Lewis y The Playboys. Se volvió a casar en 1983, y adoptó entonces una hija. El primer teletón de Jerry Lewis fue en 1966, a beneficio de la Asociación de la Distrofia Muscular, MDA, el Día del Trabajo. Jerry Lewis es considerado el padre de la Teletón. Fue un evento televisado por un canal de televisión de Nueva York, y recaudó más de $1 millón. Con los años, creció sostenidamente, y en años 1970 ya participaban 65 estaciones en todo el país. Hoy en día, la maratón televisiva de recaudación de fondos dura 21,5 horas y reúne a 200 estaciones de MDA Love Network. Se ha transformado en una tradición en el Día del Trabajo para 60 millones de televidentes estadounidenses. Sin embargo, con el correr de los años y el deterioro de su estado de salud, Lewis solo podría presentar los bloques de apertura y cierre del evento dejando el resto para otros presentadores invitados. El 16 de mayo del 2011 anunció públicamente que la siguiente edición del MDA Teletón, a realizarse el 4 de septiembre, sería la última, después de 46 años. Sería una emisión excepcional de 6 horas en vez de las 21 horas y 30 minutos de todos los años anteriores. La leyenda de la comedia y una de las últimas caras del Hollywood clásico, ha fallecido a los 91 años en su casa de Las Vegas, según ha confirmado su representante. El actor ha muerto por causas naturales y rodeado de su familia a las 9:15 de la mañana, hora de Las Vegas. Descanse en paz. ¿Cuál es el verdadero Jerry Lewis? El fantástico comediante consagrado por sus fervorosos admiradores como el más genuino heredero de la estirpe de Buster Keaton y Charles Chaplin o el bufo grotesco que para sus detractores disimulaba el bajo vuelo de su comicidad con un festival de torpes morisquetas. El audaz director dispuesto a construir desde el absurdo un mundo surrealista de contornos únicos o el astuto actor que escondía sus limitaciones detrás de un hábil barniz de gestos demagógicos y pura concesión sentimental. El generoso artista entregado a maratónicas sesiones de desprendido apoyo a causas humanitarias o el hombre que detrás de las cámaras nunca escondió la soledad, el egoísmo y el mal humor.
Hoy se nos ha ido uno de los grandes de Hollywood. Descanse en paz.